Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Seguimos con el Evangelio de Mateo. Busquen su Biblia, Mateo 4, versículos 12 al 25. Mateo 4, versículos 12 al 25. Y aquí puedo titular este mensaje Haciendo la Gran Comisión. Todo este tiempo que he vivido en mi ciudad de Panamá, compartiendo por las calles y andando con estas obreras que Dios nos ha mandado por acá para inspirarnos a no ser iglesiados. Iglesiados es que estamos tan complacidos con nuestra iglesia que convertimos la iglesia en una sinagoga cerrada. Estamos muy contentos con nosotros mismos. ¿Quién no le gusta a los hermanos de la iglesia? ¿Quién no pasa nada? Jugamos, si practicamos un deporte, no hay palabras sucias, no hay jaleo, no hay peleas, no hay trago. Siempre hay una buena conversación, todo es edificante. ¿Quién no le encanta? La iglesia es un pedazo de cielo. Pero el Señor, ¿para qué nos tiene aquí? Para ser ricos y tener casas y tener esposa, salud, dinero y amor. El Señor nos pone a nosotros aquí para alumbrar al mundo perdido. Esa es la razón de ser. ¿Saben por qué? Porque si tú quieres salud, dinero y amor, pídele a Dios ahora mismo, Señor, mándame para el cielo, porque allá va a haber todo eso. Allí no va a haber ni problema de dinero, porque el oro lo vamos a pisar. Dice que las calles en la Nueva Jerusalén son de oro. Así que el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, ni siquiera va a ser un problema para nosotros. Así que si tú quieres, en verdad, si esas son tus prioridades, dile a Dios, llévame ya, Señor. Porque la razón para estar en esta tierra es para testificar de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de ser. Porque cada día que pasa, lo vamos a ver que vamos deteriorándonos, los años van pasando, pronto la noche viene y no vamos a poder hacer nada. Queremos ser útiles para el Señor. Entonces, en este pasaje, ¿qué quiere Dios? En primer lugar, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que seamos luz en nuestra comunidad. Vamos a ver los versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Cristo principia su ministerio en Capernaum. Nazaret rechazó el mensaje. Nazaret despreció a Cristo porque lo habían visto, el hijo del carpintero. No era posible que él fuera ahora el profeta. Y él sentencia aquella frase que no hay profeta sino en su propia tierra y entre sus parientes. Así que él no comienza con Nazaret, principia su ministerio y vemos que en Mateo hasta el capítulo 16, Capernaum es la sede de Cristo en cuanto a iniciar el ministerio, a profundizar su ministerio. Capernaum, pueblo de Nahum. Y Nahum significa consuelo. Pero tanto Galilea, la región de Galilea, Nazaret, ¿se acuerdan de Nazaret? Cuando Natanael le dice a los discípulos, a los compañeros, dice, ¿pero podrá salir algo bueno de Nazaret? Eran ciudades de mala reputación. Capernaum también era de mala reputación. Una ciudad asentada, dice asentada, es el término que usa la Biblia aquí.
con el profeta, asentada en sombra de muerte, asentada en tinieblas. Capernaum era una ciudad pecaminosa, de mala reputación también, pero el consuelo de Dios llegó allí. Dice que luz les resplandeció, vio gran luz. Y cada vez que nosotros estamos llevando el Evangelio, estamos llevando luz en medio de las tinieblas. Nuestra ciudad anda en sombra de muerte. Y nosotros, Dios Cristo nos llamó y nos dijo, ¿quiénes son la luz de este mundo? ¿Quiénes son? Somos nosotros, la iglesia del Señor. En el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estés, tú eres la luz en medio de las tinieblas. Y aquí en Mateo cuando habla el Señor del Sermón del Monte, que dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Aunque usted no lo crea, solamente llevando el Evangelio de Cristo alumbramos en medio de las tinieblas. No es la escuela, no es el doctorado, no es las soluciones que el gobierno pueda ofrecer. Solamente el Evangelio de Cristo trae libertad al hombre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice el Señor que nadie prende una luz para ponerla debajo del almud. Yo como cristiano debo alumbrar, pero si no alumbro al mundo, estamos colocando la vela dentro de un almud. ¿Pero a quién está alumbrando? A nadie. De que cada vez que nosotros nos encerramos en nuestras iglesias y el mundo, tenemos que alumbrar fuera del mundo. Ahí, no meter la vela. Hay muchos cristianos que pasan por agentes secretos, por James Bond. Ellos nunca revelan su identidad de cristianos. Ellos nunca saben, nadie sabe. Dice que ya Charles Spurgeon le dijo a un cristiano, le dice, ay pastor, mire, 18 años trabajando con mi compañero de trabajo y ayer nos enteramos que somos cristianos. Digo, eran agentes secretos. Ni siquiera estaban alumbrando. Nosotros somos los testigos de Cristo en esta tierra. El hombre no va a conocer a Cristo, sino la boca de Dios es su iglesia. Él no le encomendó la gran comisión a ángeles, sino a nosotros. Y simplemente tenemos buen testimonio. Si queremos dar buen testimonio es para tener el derecho de abrir la boca. Porque si no damos buen testimonio no podemos hablar. Se apagó el testimonio, mal testimonio, se apagó la vela. Y significa efectivamente en la Biblia que cuando se apaga el espíritu es cuando tenemos pecado en nuestra vida, porque no podemos testificar de Dios. Simplemente perdemos el derecho a hablar, porque el mal testimonio tienes que callarte la boca. Te constricta el Espíritu Santo y también se apaga el Espíritu Santo. Entonces, Capernaum vio la gran luz, una ciudad asentada en tinieblas. Y tenemos la responsabilidad absoluta de testificar de Cristo. Y pensamos a veces que niños maleantes por allí no van a escuchar, o que es imposible que la gente se salve. Pero quiero decirles que por lo menos en las cárceles panameñas, nuestra emisora, la emisora Estéreo Vida, es escuchada en los pabellones de las cárceles nuestras. Esa gente cuando está en cautiverio es cuando más crece espiritualmente. El problema es cuando salen, que entonces no hay quien los incorpore al cuerpo de Cristo. Porque cuando están encarcelados pierden mujer, pierden trabajo, pierden reputación. Y ellos dentro de la cárcel se edifican. Es impresionante lo que hace el poder del Evangelio. Porque Cristo es poder de Dios para la salvación. Poder de Dios para la salvación. Entonces, en segundo lugar, ¿por medio de quién lo va a hacer el Señor? Sabemos que Dios quiere que hagamos la gran comisión, pero ¿por medio de quién? Por medio de los discípulos que se vayan sumando para la pesca. Si uno puede ver el versículo 18 al 22, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés,
su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No, Cristo no reclutó a sus discípulos entre los fariseos, ni entre los sacerdotes, ni los levitas. Buscó gente común y corriente, como tú y yo. Gente sencilla del pueblo, gente indocta, sin letras, gente sin mayor conocimiento de nada, gente ignorante. De acuerdo a los judíos, los discípulos de Cristo eran del vulgo, de la plebe, gente sin letras. Sin embargo, el Señor usó a esa gente. ¿Y para qué la usó? Para la pesca. Es interesante que se trata de pescadores. Pescadores, y la labor de nosotros es igual, pescar. Y les dijo, dice el verso 19, venid en pos de mí, o sea, síganme. Permítame enseñarle mi doctrina y os haré. ¿Qué os haré? ¿Cuál es el resultado del discipulado? Os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y esto es interesante porque no podemos hacer acepción de personas. Tú te quedas sorprendido de gente que imposible que conozca al Señor, según uno, tipo Jonás. Y sin embargo la gente se convierte al Señor. Estaba hablando con Glau y la otra Rita que se fue para Costa Rica, las brasileñas. Ellas son de la región del Amazonas. Cuando se habla del Amazonas, ¿qué pensamos? En anaconda, pirañas. Pero si uno se pone a ver la piraña, que tanto miedo le tenemos a la piraña, pero la piraña también se come. O sea que uno puede pescar piraña. O sea que para el Señor es igual, no desecha ni la piraña. O sea, hay gente que nosotros catalogamos como piraña. Malo, perverso, caníbales, son destructivos, no valen nada, pero sirven también como peces. Claro, yo le decía que cuando vayamos a Manaos vamos a comer piraña para ver qué tal chupar los dientes la piraña. Pero bueno, lo interesante es que el Señor utilizó ¿qué? Pescadores. Este pasaje es paralelo con el que está en Lucas 5. Está la pesca milagrosa. La pesca milagrosa se da exactamente en este mismo contexto. Aconteció que estando Jesús, capítulo 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca del lago, a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y ahora necesitamos micrófonos inalámbricos. Cristo, mira, ¿cómo estaba Cristo? Sentado en la barca. Y la gente allá, oh, y ahora qué lío, ¿ah? Estamos micrófonos, bocinas, aires acondicionados, bien cerrados, para sentirnos en ambiente. Mi Señor nos necesitaba tanta cosa. Sentado en la orilla. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Quién es el experto en pesca? ¿Usted cree que el asunto de la pesca simplemente fue para que miren, yo tengo poder? Es para decirle a ellos que Él los iba a hacer pescadores de hombres y que la pesca le pertenece a Él. Y observe por favor que dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oh, Pedro cuando vio eso, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque
porque nunca habían visto una pesca ahí cerquita. Se había pasado toda la noche. Y por eso que a veces pensamos nosotros que cuando buscamos a Cristo, para el mundo piensa que vivimos, que nosotros nos retiramos a la estratosfera, que somos fanáticos. Pero cuando buscamos a Cristo, estamos buscando el poder mismo de Dios en nuestras vidas. Para los expertos de mar como Simón, Pedro y Andrés y todos ellos, no había buena pesca. Pero sí, cuando estamos en Cristo, el poder de Dios está con nosotros. Y observen, por favor, que la ilustración de la pesca, ¿para qué era? Lo dice claramente. Vamos a ver. Dice el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque, ¿por qué? No temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y entonces, ¿cuál es el resultado de estar con el Señor? Os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. No es posible que se muera el pastor o pasa una generación y la iglesia va decreciendo. Eso no puede ser. Estamos continuamente en un efecto multiplicador en las cosas del Señor. Si el pastor perece, se desparrama el rebaño, absolutamente. La labor siempre será que multiplicarnos. ¿Y cuál es la manera de multiplicarnos? Hacernos como pescadores de hombres. Es decir, que nosotros en el discipulado bíblico, ¿cuál es el resultado? Estar en el discipulado bíblico. Hacernos pescadores de hombres. Simplemente el Señor nos capacita para pescar. Hay muchos hermanos que me dicen, oh pastor, una hermana de cierta condición económica que me dice, me sorprendió, dice, pastor, hay mucha gente que está alrededor mía y me ve leyendo la Biblia, pero yo no sé cómo predicarle. O sea, ¿ella qué quiere? ¿Pescar? Ella quiere pescar. Ahora, yo no sé cómo hacer, porque a veces estoy leyendo El hombre de la mano seca y de ahí no sé cómo arrancar. Entonces el Señor nos adiestra con el discipulado bíblico, nos recibimos al Señor, alguien invierte tiempo con nosotros discipulándonos y a la vez también nosotros aprendemos a evangelizar y a discipular también. Es decir, nos hace pescadores de hombres. Cuando Pedro vio semejante pesca, él dice, nunca en su vida había visto algo igual. La barca se estaba hundiendo y tuvieron que, venga, que no podemos. Y vino la otra y la llenó. Y Pedro simplemente se arrodilla y dice, no me hables que yo soy pecador. O sea, es un milagro totalmente. Ahora, ese milagro se ve también en la conversión de las almas. Tenemos que tener pasión por las almas, porque donde tú comiences a pescar, ahí va a venir. Si nosotros no tenemos una buena pesca, es porque no estamos pescando. Y tenemos la vela dentro del almud, en la caja, se apaga. Y entonces estamos después, ay, qué aburrida la vida. Ya voy a la iglesia, me siento, el mismo canto, no puede ser. La misma cosa, me falta cambiar de ambiente. El pastor, lo mismo, arroz con frijoles, con sus prédicas, lo mismo. Pero no es porque es que tenemos que ponerte efectos especiales para que te sientas bien, sino porque sencillamente no estás involucrado en la gran comisión. Entonces tenemos una iglesia de niños que les gusta estar encantados, que les canten bien corito y que haya una tremenda y que salga el pastor de repente de una plataforma y que sienta con sillas reclinables. Y entonces estamos complaciendo a un poco de niños que no están capacitados para pescar en este mundo. Y Cristo viene pronto. Hay una crisis alimenticia, ya el petróleo está para arriba. Ahora, ¿usted cree que el mundo va para mejor? Va para peor, va para peor. Cada día se dificulta todo. El agua se va a vender. ¿Quién pensó en la vida? Por lo menos yo no sé, eso está vendiendo agua. Nadie. El agua es gratuita, dada por Dios. Pero ¿cómo va el mundo? El mundo va para peor. Ahora Estados Unidos es imposible, cuando estuvimos en Kentucky,
ay, no le pueden mencionar la palabra Dios en la escuela, porque fuimos a la escuela. Hablen de Panamá, del canal, hablen del mono, hablen del águila esta arpía nuestra, y hablen de los indígenas, del conjunto típico, pero no hablen de Dios. Nosotros sabemos que vienen de una iglesia, pero tenemos un niño del Líbano y tenemos que respetar los derechos humanos de ese niño. Pero sin embargo, en todos los Walmart de ellos está el Código de Da Vinci, está el Evangelio de Judas vendiendo a $4.75 por ejemplar, y ahí sí se respeta directamente a Cristo y no pasa nada. Entonces, tenemos que estar pescando, hermano mío, testifique de Cristo. Ven, mira Pedro, no temas porque has visto una cantidad de peces. Lo que sí vas a ver, vas a ser peces humanos convertidos al Señor. Yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. Esa es nuestra labor. Y voy a mantener aquí la red para que no nos olvidemos de que la razón de ser de la iglesia es pescar en el mundo perdido. A mí me pescaron. Y entonces el Señor el discipulado tiene como fin ¿qué? Pescar. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo va a hacer esa pesca? Vamos a ver el versículo 23 al 24. Entonces dice el 20. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y esa palabra instante aparece. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su papá, su padre, y remendaban las redes, y los llamó. Gente ocupada, ningún ocioso, estaban trabajando. Jacobo y Juan, su papá tenía la barca, igual allá arriba está Andrés y Pedro. Gloria a Dios por los hermanos que están aquí. Está Miguelito con Bruno, Amílcar con Richie y Josué por atrás. Allá tenemos a quién, a Teresita con Tani. Aquí pues aquí hermanos, siempre qué bueno tener los hermanos, porque así debe ser, no que un hermano se va para el cielo y otro para el infierno. Lo que se sume es que todos lleguemos a la presencia de Dios. Interesante que unos estaban echando redes y los otros estaban remendando redes. O sea, las redes con el uso se van soltando, se van agujereando. Y entonces es producto. Nosotros también deberíamos, yo no sé si estamos echando las redes. Si las estamos echando, nunca vamos a remendar. Si no estamos echándolas, nunca vamos a remendar. Porque la remienda es por el trabajo. Entonces estamos viendo de unos están echando y los otros remendando las redes. Interesante eso. Y dice la Escritura, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y usa la palabra instante. Y quiero decirte que cada día dice, los obreros son muchos o son pocos. Son pocos los obreros. Son pocos los pescadores. Estamos tan involucrados en tantas cosas, embebidos en nuestro endeudamiento económico por el consumismo, las tarjetas de crédito hasta aquí, deudas de todo tipo, porque hemos caído en la trampa de estar codiciando los bienes y después no hay tiempo para nada porque hay una bancarrota familiar, porque hemos caído en la trampa del consumismo. Entonces la persona está atada siempre al mundo, tratando de poder equilibrar su presupuesto y nunca son útiles para nada, porque dice que el afán del dinero, el amor del dinero y los afanes de este mundo ahogan la semilla y la hace infructuosa. Así que los pescadores escasean. Ahora, en este tercer punto que les decía, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios hace que pesquemos? Miren el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Cómo nosotros hacemos la pesca? Enseñando y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Enseñar y predicar. ¿Qué hizo Jesucristo? Ser maestro. ¿Cuál es el título de Cristo? Maestro, enseñar y predicar.
Y lo digo ¿por qué? Porque ha habido una tergiversación de la labor de pesca, de la labor discipular, la labor de enseñanza y predicación, que la iglesia se ha metido un montón de cosas que no le corresponden. Tenemos guarderías, tenemos hospitales, clínicas, están comedores, y a veces resulta que chupa tanto el activismo de estas cosas que se queda en tercero, cuarto, en último lugar la enseñanza y la predicación. Entonces hay que pagar seguros y leer planillas, hay que estar al tanto de miles de cosas, y entonces resulta que la iglesia se hace ineficaz la predicación del evangelio. Si no tenemos pesca porque no estamos pescando. Está como el niño que el papá le manda a pintar la pared, comienza a pintar la pared y dice, comienza aquí, hijo mío, aquí, acá, pínteme esto. Cuando el papá va y regresa, el niño está pintando la puerta. Digo, hijo, yo no le dije que pintara la pared, es que a mí se me ocurrió, papá, pintar la puerta, mira, se ve tan bonita de este color, yo no te he dicho que tú hagas eso. Y eso es lo que pasa, que cuando Cristo venga, que nos encuentre a hacer lo que Él nos mandó a hacer. No está tergiversando la función primordial de la iglesia de Cristo, que es predicar y anunciar el evangelio del Señor. Y por eso que no hay resultado. Hay un momento en que todo se vuelve un engorro, una burocracia, un tremendo problema, porque lo simple, lo obvio, lo correcto, lo adecuado que nos mandó el Señor, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y aquí viene que cada vez que nosotros predicamos el evangelio, hay resultados de todo tipo. Dice, y sanando toda enfermedad. ¿No te ha pasado que cuando compartes el evangelio, hay un hijo que está en drogas y Dios lo rescata? Hay un matrimonio que está por desaparecer y Dios lo reconcilia. Hay problemas económicos difíciles y Dios los prospera. Dios remedia toda dolencia que traigamos de este mundo. Dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué pasó? Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, y los sanó. Y paralíticos, y los sanó. Ahora, cuando se dio aquella multiplicación de los panes, y había 5,000 personas sin contar hombres, mujeres ni niños, el Señor dice, dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a dar nosotros de comer a 5,000 personas? 15,000 por lo menos debieron haber ahí. Y eso es lo que nos llamó el Señor, a darles de comer. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y cuando estamos actuando en su nombre, Él suple para que podamos nosotros satisfacer las necesidades del pueblo. Hay para todo. Hay recursos inmensos que el Señor pone. Porque si la obra es de Cristo, Dios sostiene su obra. Dios la sostiene. Y busquen por favor en 1 Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y cómo nos llaman los que se pierden? Locos. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Sabemos que cuando que cada uno de nosotros es testigo claro de que Cristo es poder de Dios para salvación. Y aquí dice, leamos el verso 21 al 24, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La única forma en que la gente se puede salvar es a través de la locura de la predicación. No hay otro mecanismo. Uno puede filosofar con la gente, porque uno dice, bueno, este hombre es un hombre letrado, catedrático, doctor, tiene máster, tiene un montón de credenciales. Voy a hablarle filosóficamente para decirle quién es Dios. Tú no ves la naturaleza, tú no ves las estaciones,
¿No te dice a ti que hay un Dios que controla y armoniza todo? Y comienzo a hablar y filosofar con la persona de que Pascal, el famoso matemático, fue cristiano. Pascal tenía una fórmula, decía que en el hombre hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y comienzo a hablarle de otros cristianos y no le hablo de la locura de la predicación. Cristo murió por ti. ¿Acéptalo o no lo aceptas? ¿Te arrepientes de tus pecados y reconoces al Salvador o no lo reconoces? Si él no oye la locura de la predicación, no se salva por mucha sabiduría del mundo que podamos usar. Hay que ir así, en strike, directo, sin dar tanta vuelta. Eso yo he tenido que aprenderlo. Porque uno a veces, uno mismo se tranca la puerta, ¿sabes? Uno se agarra esa pantalla, se impresiona ante ciertas personas. Díselo directo como es. Yo le voy a hablar la locura de la predicación. Y el mundo le llama locura para los que se pierden. Pero si recibe a Cristo, es poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Así que él lo va a saber en su corazón. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y observen algo, yo me puse a pensar, me puse a analizar los niños. Uno dirá, un niñito de 10 años, 11 años, 9 años, recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Será genuino esa conversión? Yo pienso absolutamente que sí. ¿Y sabe por qué? Cuando Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, es porque el niño tiene algo que nosotros los adultos los vamos perdiendo, que es que el niño no duda, cree. Y muchos allí, la gran mayoría, aceptaron de corazón recibir el Evangelio, sin ningún tapujo. Cristo es el Hijo de Dios. Y comenzamos a tratar las hermanas presentando el pecado para que ellos ubiquen su pecado en sí mismos. Y ponían al niño huraño, peleando con el hermanito, presentando el corazón negro, el otro como Cristo con los colores, el corazón rojo de que Cristo muere por él, de que el corazón blanco que como Cristo lo emblanquece, lo limpia, el corazón verde para que crezca en la fe. Y entonces los niños captaban todo. Pero si pones a un pensador ahí, un docto, no pasa del primer color. El yo, pecado, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué es pecado? ¿Quién lo dice? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Toma el texto de Romanos 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, versículo 13 al 15. Que este es el gran problema, este es el gran dilema. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿ok? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todas estas preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El gran problema, ¿cuál es? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? Eso es el punto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a llevar las buenas nuevas? Si Dios garantiza la pesca, nosotros tenemos que ser los voceros de Dios. Y ahora usted puede ver cómo prospera la oscuridad, cómo es posible que todavía hay niños, y hay muchos niños en el mundo, y muchos adultos también en el mundo, gente pensante, estudiada, gente que tiene cierto grado de escolaridad y universidad. En Estados Unidos, por ejemplo, un montón de gente que cree absolutamente en los ovnis.
que creen absolutamente en los ovnis, que creen en la reencarnación. ¿Cómo se filtró ese evangelio? Alguien estaba predicándolo, el diablo lo estaba predicando. Y entre más nosotros estamos predicando el evangelio, más poder de Dios hay de salvación. Tenemos que estar predicando totalmente cada día el evangelio. Y uno lo puede ver hasta en la creación. Antes había para más los titibúas, las pajaritos titibúas, las tierreritas, los pechirrojos, pechi amarillo. ¿Y ahora qué se ve? Chango por todos lados. Chango. ¿De dónde salió ese animal goloso, depredador? Se multiplica como loco. Tú ves el chango, y encima correas por el parque y ¡chum!, te muerde la cabeza porque estás invadiendo su nido. ¿De dónde salió tanto chango? La iglesia de Cristo o el mundo entero va a haber más chango a menos que la iglesia predique el evangelio. Si entonces estamos inundados de chango es porque estamos callados, porque no estamos llevando el evangelio del Señor. El último versículo que dice que es en cuanto a cuántos hay que salvar, a todo el mundo. El efecto debe ser multiplicativo. El versículo final dice, y le siguió mucha gente. Esa palabra mucha, ¿qué significa? Multiplicación. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, donde era el endemoniado gadareno, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Y comenzó dónde? En Capernaum. Y nosotros siempre se va a difundir la fama del Señor en la medida en que nosotros tiremos la red. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.